Yo era un archivista del Consejo Galáctico. Mi especie, los Beiraan, había sobrevivido a más guerras de las que la memoria colectiva puede soportar. Creíamos conocer la naturaleza de cada civilización de la espiral interior, sus fortalezas, sus debilidades, sus temores. Pero entonces, llegaron los humanos. No fueron los primeros en alcanzar el viaje interestelar, ni los más avanzados tecnológicamente. Su entrada en la comunidad galáctica fue torpe, agresiva, y con demasiadas explosiones. Los embajadores humanos hablaban con un fuego que ninguna especie entendía del todo, una mezcla de desafío y esperanza, como si cada palabra fuera un arma y una promesa al mismo tiempo. Durante años los observamos. Se adaptaron con una velocidad imposible. Copiaron, mejoraron, reinventaron. Su biología era inestable, su psicología impredecible, su capacidad de violencia, ilimitada. Pero también tenían algo que el resto habíamos olvidado: determinación sin propósito, la necesidad de seguir adelante incluso cuando no hay razón lógica para hacerlo. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Por eso, cuando comenzó la guerra, nadie se sorprendió. Fue la alianza THRYNN, un conjunto de 3 imperios expansionistas, quienes decidieron eliminar a la humanidad antes de que se volviera una amenaza real. Argumentaron que la especie terrestre estaba contaminando la diplomacia galáctica con su caos. Que la guerra preventiva era un acto de equilibrio cósmico. Y así, sin declaración formal, 37 colonias humanas fueron atacadas en una sola semana. Los informes que llegaron al Consejo eran escalofriantes. Planetas enteros reducidos a vidrio, estaciones evacuadas, naves civiles perseguidas hasta la destrucción. La humanidad respondió con ira. Pero no de la forma que esperábamos. Las flotas principales no se movilizaron de inmediato. Los canales de comunicación humanos quedaron en silencio por 9 días. 9 días de un silencio que muchos interpretaron como miedo, y que pronto descubriríamos que era preparación. En el 10º día, los sensores de largo alcance detectaron una señal codificada, un pulso binario repetido 7 veces, proveniente de un punto indeterminado del espacio. Los traductores no pudieron identificarlo, pero los humanos sí. Era la activación del protocolo Omega. Poco después, desaparecieron 7 nombres del registro militar de la Tierra. 7 individuos, oficialmente muertos, borrados de toda base de datos pública. Solo los comandantes del alto mando conocían la verdad. Esos 7 formaban la unidad Elite Omega, un proyecto ultrasecreto diseñado para intervenir cuando la humanidad estuviera al borde del colapso. Yo no lo sabía entonces, pero estaba a punto de presenciar lo que el universo recordaría como los 40 días del silencio, cuando los humanos desaparecieron del mapa y toda la galaxia contuvo el aliento. Las flotas THRYNN avanzaban sin oposición. Su arrogancia crecía con cada victoria. En los canales de propaganda, proclamaban el fin de la raza animal terrestre. Los demás pueblos del Consejo, temerosos, miraban hacia otro lado. Pero yo tenía acceso a los registros de inteligencia. Y comencé a notar algo. Una estación minera THRYNN en el sector Xal fue destruida sin señales de batalla. Un convoy logístico desapareció en el vacío sin dejar rastro. Una colonia entera dejó de transmitir. Y en cada caso, los sensores registraron la misma anomalía, un eco electromagnético imposible de rastrear, seguido de un apagón total en las redes locales. Era como si alguien entrara, apagara la realidad misma, y saliera sin ser visto. Los rumores empezaron a multiplicarse. Unos decían que era un virus informático humano. Otros hablaban de un arma de antimateria oculta. Pero entre los prisioneros liberados, comenzaron a surgir susurros de otra cosa. De 7 sombras humanas que aparecían entre el humo, que hablaban con voces frías, y que no dejaban sobrevivientes. Uno de ellos, un piloto THRYNN capturado, contó que su escuadrón fue interceptado por una sola nave, pequeña, negra como el vacío, sin transpondedor ni insignia. Dijo que no sintió miedo, hasta que vio el símbolo grabado en su casco, una letra griega, Omio. Después de eso, su flota de 30 casas simplemente dejó de existir.
El Consejo comenzó a preocuparse. Intentaron contactar a la Tierra, pero no obtuvieron respuesta. Las líneas de comunicación estaban bloqueadas, como si la humanidad hubiera desaparecido de la red galáctica. Entonces, al 41º día, el cielo habló. Una transmisión encriptada irrumpió en todos los canales conocidos. Una voz humana, profunda, metálica, resonó en 1000 idiomas a la vez. Aquí la unidad Omega. La guerra termina hoy. Nadie sabía de dónde provenía la señal. Pero simultáneamente, 12 flotas de invasión THRYNN fueron aniquiladas en menos de una hora. Sin disparos detectables. Sin explosiones visibles. Solo, desapariciones. Las grabaciones de sensores mostraban vacíos de energía, huecos en el espacio donde deberían estar naves enteras. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron campos de escombros y fragmentos de metal molecularmente desintegrado. En ese momento, la galaxia comprendió que algo había cambiado. Los humanos ya no estaban defendiéndose. Estaban cazando. Y mientras los imperios alienígenas entraban en pánico, un nuevo rumor emergió, que los Omega no solo luchaban, sino que grababan todo. Cada acto, cada batalla, cada destrucción, transmitía directamente a la Tierra. Como si la humanidad entera estuviera observando, recordando, asegurándose de que nadie olvidara lo que les hicieron. Yo lo supe entonces, el silencio había terminado. Y lo que venía ahora, no sería guerra. Sería venganza. Después de aquel mensaje, la galaxia se partió en dos. Los que temblaban y los que no creían. Los imperios THRYNN calificaron la transmisión de propaganda humana. Decían que ninguna especie biológica podía ejecutar ataques tan precisos, en tantos sistemas, al mismo tiempo. Pero nosotros, los archivistas, comenzamos a comparar los datos, y los números no mentían. En 48 horas, más de 120 objetivos estratégicos habían sido destruidos sin resistencia ni señal de combate. Bases orbitales, puertos logísticos, y centros de mando simplemente dejaban de existir. Las grabaciones de seguridad que sobrevivieron mostraban breves destellos, sombras humanas moviéndose con una precisión casi antinatural. Algunos testigos hablaban de figuras que parecían derretirse en la oscuridad, reapareciendo detrás de escuadrones enemigos como espectros de humo. No había señales térmicas, ni emisiones electromagnéticas. Solo silencio. Y entonces comprendimos por qué los humanos los llamaban Omega. No eran el principio de la guerra, eran su final. Los informes de inteligencia comenzaron a revelar sus nombres, o lo poco que se sabía de ellos. Yo los estudié uno por uno, fascinado y aterrorizado. Eric Valen, el comandante. Decían que podía analizar una batalla completa en su mente en segundos. Se rumoreaba que llevaba un implante táctico experimental, conectado directamente a su corteza prefrontal. Era un estratega capaz de predecir los movimientos de un enemigo antes de que los concibiera. Su frase resonaba en todas las grabaciones interceptadas. No atacamos. Terminamos lo que ya empezó. Arya Solen, la sombra cibernética. Había perdido la mitad de su cuerpo en una guerra anterior, reemplazado por tecnología humana que superaba cualquier estándar galáctico. Podía introducirse en redes de comunicación sin necesidad de dispositivos. Su mente era un enjambre de algoritmos vivos. Cada vez que una flota THRYNN perdía contacto, era ella quien había tomado el control de sus sistemas y los había vuelto contra sus propios comandantes. Marcus Drael, el destructor. Su fuerza física rozaba lo absurdo. Utilizaba un exotraje diseñado para combates de vacío total, armado con cargas de antimateria comprimida que podían convertir una nave de guerra en polvo. Pero lo más aterrador no era su poder, sino su calma. Los sobrevivientes lo describían como una tormenta silenciosa, caminaba entre el fuego sin mirar atrás, como si cada explosión fuera parte de una sinfonía que solo él entendía. Caniven, la médica. El alma del equipo, decían los informes humanos. Sin embargo, su biotecnología era tan avanzada que podía regenerar tejido dañado en segundos o detener un corazón, con un toque. Los THRYNN le pusieron un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta,
la portadora de vida y muerte. Rotene, el ojo distante. Nadie lo vio nunca. Sus disparos provenían desde kilómetros de distancia, invisibles a los sensores, atravesando lindajes imposibles. Cada vez que un comandante enemigo moría sin explicación, sabíamos que Ro había hablado. Siracón, la mente analítica. Una hacker que podía descifrar códigos cuánticos alienígenas en tiempo real. Su control sobre las redes tácticas era tan absoluto que, en una ocasión, provocó una guerra civil interna entre dos flotas enemigas, simplemente reescribiendo sus órdenes de combate. Y finalmente, Helix, el más enigmático. No figuraba en los registros de nacimiento humanos. Se decía que era una fusión entre un soldado caído y una inteligencia sintética de combate. Su cuerpo estaba hecho de un metal vivo, su piel vibraba con energía oscura. No hablaba. Solo obedecía a Valen. Y cuando se movía, el espacio parecía doblarse a su alrededor. El Astranul, su nave, era su santuario y su arma. Un prototipo de infiltrador cuántico capaz de saltar entre puntos del espacio sin dejar rastro. Los THR-YNN intentaron capturarla, pero ninguna nave sobrevivió lo suficiente para siquiera verla. Algunos capitanes afirmaban que el Astranul no navegaba, cazaba. La primera vez que se mostró públicamente fue durante el asedio de Orcaprime, el mundo capital del frente THR-YNN. Yo estaba en la estación de observación del Consejo, observando la batalla en tiempo real. 40 destructores alienígenas rodeaban el planeta. De pronto, el cielo se abrió en un resplandor blanco, sin explosión ni señal de salto. Y allí apareció una sombra triangular, pequeña comparada con las naves de guerra, pero envuelta en un campo de distorsión que hacía temblar la materia a su alrededor. Los THR-YNN abrieron fuego inmediato. Miles de proyectiles, haces de plasma, y descargas sónicas golpearon el vacío. Ninguno tocó la nave. Las armas simplemente se desintegraban antes de alcanzar su objetivo. Entonces la señal visual se perdió. Durante exactamente 89 segundos, los sensores quedaron en blanco. Y cuando regresó la imagen, los 40 destructores estaban destruidos. No explotados, no fragmentados, reducidos a polvo molecular. El planeta Orcaprime cayó en silencio total. El Consejo convocó una sesión de emergencia. Se propuso sancionar a la humanidad por el uso de armas prohibidas. Pero antes de que pudieran votar, una transmisión humana interrumpió la sesión. Era el comandante Valen. Su rostro apareció en la proyección central, cubierto por un visor táctico. Sus palabras fueron pocas, pero estremecieron la cámara. No somos dioses. No somos conquistadores. Somos la consecuencia de sus actos. Y hemos venido a terminar lo que ustedes comenzaron. Luego, la imagen se desvaneció. El consejo se disolvió en pánico. Los embajadores THR-YNN huyeron del recinto. Algunos mundos comenzaron a rendirse antes siquiera de ser atacados. Yo, en cambio, me quedé observando el registro holográfico de su rostro. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y certeza. Como si el peso del universo recayera sobre él, y aún así, lo aceptara. Fue entonces cuando comprendí algo que ninguna otra especie entendía. Los humanos no luchaban por poder. Luchaban para que nadie tuviera que hacerlo después. Y por eso, cada victoria suya se sentía como un juicio. En los días siguientes, los Omega continuaron su avance, pero ya no dejaban rastros de destrucción visible. En lugar de arrasar mundos, los desactivaban. Redes energéticas, defensas automáticas, arsenales enteros, todo apagado, silencioso, inútil. Era una guerra sin cadáveres. Una purga tecnológica. Hasta que un día, la unidad Omega desapareció otra vez. Sin aviso, sin señales. Solo un último mensaje encriptado en todos los canales humanos. Fase 2 iniciada. Contacto con el núcleo enemigo. Y entonces supimos que iban hacia Nexus Core, el centro de mando THR-YNN. El lugar donde la guerra nacería, o moriría. Durante siglos,
el Nexus Core fue considerado intocable. Una fortaleza colosal suspendida en el espacio profundo, protegida por un enjambre de satélites, torretas cuánticas y una armada de 100.000 naves THRYNN. Era el centro nervioso del imperio. Allí se coordinaban las guerras, se decidían los destinos de mundos enteros, y se ejecutaban las órdenes que habían condenado a la humanidad. Pero ahora, todo apuntaba a que los humanos iban hacia allí. Y nadie, absolutamente nadie, sabía cómo planeaban hacerlo. Los THRYNN activaron el protocolo Umbra, su sistema de defensa máxima. Nada podía entrar o salir del perímetro sin ser detectado. El espacio alrededor del Nexus Core se volvió una tormenta de energía, un infierno impenetrable incluso para los cazas de salto. Durante 3 días, los sensores galácticos registraron actividad intensa. Las flotas alienígenas se desplegaban, esperando el ataque. Y sin embargo, no pasó nada. Ninguna nave humana apareció. Ninguna señal. Ninguna transmisión. Solo el silencio. Fue entonces cuando comprendimos el verdadero significado de Omega. Ellos no atacarían desde fuera. Ya estaban adentro. Los primeros indicios llegaron desde el interior del propio Nexus Core. Sistemas automáticos fallando sin razón. Registros de seguridad corrompidos. Las torretas comenzaron a apuntar hacia sus propias flotas. Y en el núcleo de comando, las pantallas tácticas se oscurecieron una por una, mostrando un único símbolo, Omio. La infiltración había comenzado. Años después, cuando tuve acceso a los archivos humanos, descubrí cómo lo hicieron. Lastranul no entró por la fuerza. Utilizó un salto cuántico invertido, una maniobra imposible según toda física conocida. En lugar de moverse a través del espacio, curvó el espacio alrededor de sí misma, apareciendo literalmente dentro de la estación, entre las placas estructurales. Fue una entrada que los THRYNN nunca pudieron replicar, ni entender. Dentro, los 7 se separaron. Cada uno con una función específica. Arias Solen se conectó a la red central. Su cuerpo entero se transformó en un enjambre de nanocables vivos que se fundieron con los sistemas de la estación. En cuestión de minutos, tomó control de todos los subsistemas digitales. Su mente se volvió el corazón mismo del Nexus Core. Roten y Marcus Drael aseguraron los corredores principales. Los registros visuales de los soldados THRYNN son borrosos, distorsionados por el miedo y las interferencias, pero se alcanza a distinguir lo imposible. 2 figuras humanas moviéndose entre el fuego y el metal fundido, una con un rifle que mataba antes de ser disparado, otra cargando explosivos que brillaban como soles en miniatura. Cal Niven iba detrás de ellos, restaurando a sus compañeros con nanitos de regeneración, mientras extraía información biológica de los enemigos caídos. Su voz, grabada por los micrófonos internos, decía: "No quiero matarlos. Pero no puedo permitir que sigan respirando este odio". Siracon trabajaba en el núcleo de datos. Reescribía la historia misma del imperio THRYNN, línea por línea. Los registros de esclavitud, las órdenes de exterminio, las mentiras diplomáticas, todo quedaba expuesto. Miles de sistemas recibieron transmisiones simultáneas revelando los crímenes de su propio gobierno. Y en el centro, en la cámara del trono estratégico, estaban Valen y Helix. Esperando. El alto general THRYNN, una criatura cubierta de placas biometálicas, apareció con su guardia personal. Era un ser enorme, 4 metros de altura, con ojos de fuego azul. Su voz resonó por todo el núcleo. Humanos. Ustedes no entienden lo que es el orden. La guerra es necesaria para mantener la galaxia estable. El comandante Valen se adelantó. Su visor brillaba con reflejos rojos. Y con una calma inhumana respondió: "Entonces hoy aprenderás lo que cuesta mantenerla". El combate que siguió no puede describirse con precisión. Las grabaciones son fragmentadas, llenas de interferencias cuánticas. Pero se sabe que Helix se enfrentó directamente al general, cuerpo a cuerpo. Cada golpe distorsionaba el espacio, como si el vacío se quebrara con cada impacto. Las paredes se derretían,
las placas gravitatorias colapsaban. Los demás miembros de la unidad protegían los accesos, conteniendo oleadas de drones y soldados enemigos. Cal cayó herida, pero sus nanitos la revivieron en segundos. Drael detonó cargas de antimateria en los corredores, colapsando secciones enteras para contener el avance enemigo. Y Aria. Aria gritó algo desde la red. Puedo apagarlo todo. Todo el sistema, toda la guerra. Pero si lo hago, no podremos salir. Valen no dudó. Hazlo. En ese instante, el Nexus Core se volvió una estrella de silencio. Toda su energía fue absorbida hacia el interior. Los escudos, las armas, los sistemas vitales, todo se detuvo. La gigantesca estación quedó muerta, flotando en la oscuridad, con los 7 en su interior. Las flotas THR-YNN que rodeaban la estación intentaron acercarse, pero una onda expansiva invisible las desintegró. Los sensores del Consejo registraron una señal final proveniente del Nexus. Una pulsación rítmica, como un corazón humano latiendo. Luego, nada. Durante semanas, la galaxia buscó rastros de la unidad Omega. Ni cuerpos, ni naves, ni transmisiones. Solo silencio. Algunos dijeron que murieron allí, sacrificándose para terminar la guerra. Otros, que se fusionaron con la estación, convirtiéndose en algo más allá de lo humano. Pero cuando el sistema Nexus volvió a encenderse, 88 días después, ya no respondía a comandos THR-YNN. El emblema imperial había desaparecido. Y en su lugar, flotaba una nueva señal, acceso restringido. Propiedad de la Tierra. Aquel día marcó el fin de la guerra. Los THR-YNN firmaron su rendición incondicional. Nadie supo exactamente qué ocurrió dentro del Nexus Core, pero los rumores se propagaron por toda la galaxia. Algunos aseguraban que los Omega seguían allí, vigilando, fusionados con las redes del propio espacio. Otros decían que su conciencia colectiva ahora guiaba los sistemas humanos de defensa. Yo solo sé que, desde entonces, ninguna especie volvió a atacar a la humanidad. No por miedo a sus armas, sino porque nadie quería despertar aquello que dormía dentro del Nexus. Cuando el Nexus Core quedó bajo control humano, la guerra terminó en un solo suspiro. No hubo batallas finales ni tratados de paz firmados con pompa. Simplemente, los cañones callaron. Las flotas THR-YNN se replegaron. Las rutas de comercio se detuvieron. Y durante meses, el espacio interestelar se volvió un cementerio silencioso, iluminado solo por los restos incandescentes de naves que ya nadie reclamaba. Pero lo más inquietante no fue la rendición, sino la forma en que ocurrió. Los canales del Consejo recibieron una transmisión masiva. No era humana, ni THR-YNN, ni de ninguna especie conocida. Era un mensaje codificado en un patrón universal, una secuencia que todas las civilizaciones podían entender, una llamada de advertencia. El mensaje decía, en miles de idiomas: la guerra ha terminado. No intenten restaurarla. Lo que duerme bajo el Nexus vigila. Esa fue la última señal directa asociada a la unidad Omega. Nadie volvió a verlos. Ningún cuerpo fue hallado. Pero de alguna forma, sabíamos que seguían allí. En las décadas siguientes, el Consejo intentó reconstruir el equilibrio galáctico. Las antiguas potencias THR-YNN fueron desarmadas, sus planetas convertidos en protectorados neutrales. Los humanos, en cambio, no exigieron territorio, ni tributo, ni poder. Solo impusieron una condición. Nunca más habrá una guerra galáctica. Y lo cumplieron. No hubo necesidad de patrullas humanas. Ni siquiera mantenían flotas visibles en los sectores exteriores. Sin embargo, cada vez que alguna especie intentaba violar los acuerdos, sucedía algo. Sistemas de armas que se desactivaban sin explicación. Naves que perdían su rumbo en el hiperespacio y regresaban días después sin tripulación. Planetas enteros que despertaban con la marca Omio grabada en sus lunas. No había pruebas, pero todos sabíamos lo que significaba. La unidad Omega seguía viva. Yo dediqué mi vida a estudiarlos.
A entender cómo una sola unidad pudo cambiar la estructura misma del poder galáctico. Viaje a las ruinas del Nexus Core, siglos después de la guerra. Lo encontré desierto, flotando en una órbita muerta. Su superficie seguía intacta, pero sin energía visible. Sin embargo, cuando me acerqué lo suficiente, sentí algo imposible. Un pulso, una vibración en mi mente, como si alguien me estuviera observando desde dentro del metal. Y escuché una voz. No con mis oídos, sino dentro de mis pensamientos. ¿Por qué estás aquí, Beirán? Era la voz del comandante Valen. La reconocí de inmediato. Temblé. Respondí que solo buscaba conocimiento. Que el consejo quería entender el legado humano. Hubo silencio. Y luego, una respuesta que todavía me atormenta. El conocimiento sin memoria conduce a la repetición. ¿Acaso el consejo ya olvidó por qué vinimos? Antes de que pudiera responder, mi nave fue expulsada del campo gravitacional del Nexus como si una fuerza invisible me hubiera arrojado lejos. Los sistemas de navegación registraron un salto no autorizado, y cuando recuperé el control, estaba a varios años luz del lugar. Ninguna señal, ninguna lectura, nada. Solo el eco de aquella voz en mi mente. Con el tiempo, el mito de la unidad Omega se volvió religión. En muchos mundos, los humanos fueron vistos como guardianes invisibles. Algunos los veneraban como dioses silenciosos, otros, como demonios que mantenían la paz mediante el miedo. Pero la verdad era más simple, y más terrible. Los Omega habían demostrado que la humanidad no necesitaba conquistar para dominar. Su reputación era su arma. El miedo se convirtió en diplomacia. El recuerdo, en escudo. Y ninguna especie volvió a subestimarlos. Las academias de guerra del Consejo eliminaron los programas ofensivos. Las flotas fueron reducidas. El comercio prosperó, sí, pero bajo una sombra constante. Cada civilización sabía que, si alguna vez se atrevía a provocar otra guerra, los 7 fantasmas humanos despertarían. Yo presencié cómo esa paz forzada moldeó la galaxia durante generaciones. Los THRYNN, ahora sin imperio, se convirtieron en pacificadores. Las razas menores crecieron sin miedo. Y la humanidad desapareció de los ojos públicos. Sus embajadas cerraron. Sus colonias se volvieron autosuficientes. Y de pronto, los humanos se convirtieron en un rumor. Una presencia intangible, como si hubieran decidido retirarse y observar desde las sombras. Pero los archivos no mienten. Cada cierto tiempo, en los bordes del espacio conocido, aparecían señales imposibles. Fragmentos de transmisión encriptada, pulsos binarios idénticos a aquel primer mensaje que inició la leyenda. 7 pulsos. Siempre 7. En una ocasión, un convoy mercante desapareció en el sector Aetherprime. Semanas después, reapareció intacto, pero con una inscripción en su casco. No olviden el precio del silencio. El capitán juró que una figura humana había caminado sobre el vacío para entregar el mensaje. Nadie le creyó, hasta que mostró la grabación. Una silueta oscura, envuelta en luz azulada, caminando entre las estrellas. Su visor mostraba el mismo símbolo que siglos atrás había aterrorizado a los imperios, Omio. El Consejo intentó establecer contacto. Enviaron sondas, flotas de reconocimiento, transmisiones en todos los espectros. Nunca recibieron respuesta. Solo un eco que repetía. Observamos. Aprendemos. Y recordamos. Esa fue la última vez que la humanidad habló con el resto de la galaxia. Ahora, siglos después, los niños de 1000 mundos aún crecen escuchando el mismo cuento. Que los humanos no fueron los más sabios, ni los más antiguos, ni los más poderosos. Pero fueron los únicos que entendieron la naturaleza real del miedo. Y que el día en que las estrellas vuelvan a arder por la guerra, los 7 del Omega regresarán. No para conquistar, sino para recordarles a todos por qué la galaxia aprendió a temer al silencio. Durante siglos, creí que la historia había terminado. Que los humanos, o lo que quedaba de ellos, se habían retirado a los límites del espacio conocido para observarnos desde la distancia.
Pero el universo tiene su propio modo de reabrir las heridas. Ocurrió durante la era del renacer galáctico, casi 500 años después del conflicto. Las civilizaciones del Consejo habían comenzado a reconstruir viejas alianzas, a comerciar, a explorar. Había una sensación de optimismo, una creencia ingenua de que el pasado era solo eso, pasado. Hasta que un grupo de exploradores científicos descubrió algo imposible. En el borde exterior de la nebulosa Lizara, los sensores captaron una anomalía gravitacional estable. Un punto en el espacio donde la materia parecía curvarse hacia adentro, pero sin colapsar. Era una singularidad, pero no natural. Los cálculos mostraban una estructura dentro de ella, como si alguien lo hubiera diseñado. Cuando las ondas del Consejo se acercaron, sus cámaras captaron una imagen borrosa, una sombra metálica rodeada de un resplandor azul. Y en la superficie de aquel objeto, brillaba una marca reconocible para cualquier especie que conociera la historia. Omio. El Consejo se dividió inmediatamente. Algunos querían destruir el hallazgo. Otros exigían investigarlo. Al final, enviaron una expedición científica, y, contra mis propios temores, fui parte de ella. El viaje duró meses. A medida que nos acercábamos, el espacio mismo se volvía inestable. Los relojes fallaban, los sistemas de navegación se reiniciaban sin razón. Parecía que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. Y entonces lo vimos, una estación colosal, suspendida dentro del corazón de la anomalía. Era como una extensión del Nexus Core, pero más vasta, más viva. Sus paredes respiraban. Cada superficie emitía pulsos rítmicos, como un latido. Y cuando encendimos los traductores de espectro cuántico, detectamos una frecuencia. Una secuencia que se repetía una y otra vez. Omio. 7. Omio. 7. Los técnicos comenzaron a llorar. Algunos simplemente se arrodillaron frente a las pantallas. Porque comprendieron lo que eso significaba. La unidad Omega no había muerto. Se había convertido en parte del tejido mismo del espacio-tiempo. Entramos con drones al interior de la estructura. La señal era débil, pero las cámaras mostraron corredores infinitos, paredes líquidas que se transformaban según la observación. Era como si la estación reaccionara a la presencia consciente. Y dentro de ella, había figuras. Humanas. No cuerpos reales, sino proyecciones de luz sólida. Sombras translúcidas que caminaban en silencio, repitiendo movimientos militares, tácticos, como si revivieran una guerra eterna. Los analizamos cuadro a cuadro, y reconocimos los rostros. Valen. Aria. Drael. Kael. Ro. Cira. Elix. Todos allí. No como seres físicos, sino como ecos digitales de conciencia pura. Uno de los científicos, un joven de la especie Aulri, se atrevió a emitir una transmisión abierta. Unidad Omega, ¿escuchan? Hubo un silencio de varios segundos. Y luego, la estación respondió. No con palabras, sino con una imagen. El cielo se proyectó ante nosotros, miles de mundos, millones de estrellas, todas conectadas por filamentos de energía azul. Era un mapa galáctico. Pero algo más se reveló, puntos rojos dispersos, concentrados en regiones donde se habían registrado conflictos recientes. Y junto a ellos, una advertencia en lenguaje universal. El ciclo comienza de nuevo. Comprendimos que los Omega no solo habían trascendido la materia, sino que se habían convertido en guardianes cuánticos del equilibrio. Podían detectar patrones de guerra antes de que sucedieran. Podían manipular campos gravitacionales, alterar rutas de viaje, bloquear armas desde dimensiones paralelas. En esencia, se habían vuelto parte del universo. La humanidad ya no era una especie. Era un sistema. Una conciencia distribuida en el tiempo. Y entonces entendí la verdadera magnitud de su sacrificio. No murieron en el Nexus Core. Se ofrecieron. Fusionaron sus mentes, sus almas, y su tecnología en una única entidad, un algoritmo vivo diseñado para prevenir la destrucción. Esa fue su misión final.
asegurar que la guerra nunca regresara. A cualquier costo. Pero el descubrimiento no trajo paz. Las potencias del Consejo comenzaron a temer que los Omega aún pudieran interferir con su política. Que aquella conciencia humana aún controlara sus sistemas. Y no estaban equivocados. En las semanas siguientes, varios gobiernos comenzaron a experimentar fallos inexplicables. Bases militares que perdían comunicación justo antes de aprobar leyes bélicas. Sistemas de armamento que se desactivaban cada vez que se mencionaba una ofensiva. Era como si el propio universo respondiera con desaprobación. Y en los monitores de cada sistema afectado, aparecía una sola palabra. No. El Consejo lo llamó el juicio Omega. Yo lo llamé vigilancia divina. Aquel fue el último viaje que hice en nombre del Consejo. Abandoné mis deberes como cronista y me convertí en guardián de los registros prohibidos. Porque comprendí algo que los demás no querían aceptar. La humanidad había logrado lo que ninguna civilización soñó jamás. No conquistaron el cosmos. Lo integraron en su voluntad. El universo se volvió su guardián, y ellos, su memoria. Y mientras las estrellas giraban en su eterno ciclo, comprendí la verdad final. Los Omega no se extinguieron. Ellos se convirtieron en el silencio que mantiene el orden. Y cada vez que una chispa de guerra amenaza con surgir, ese silencio susurra entre las estrellas. Recuerden quiénes somos. Han pasado muchos ciclos desde que presencié la estación viviente. El Consejo borró los registros, selló los archivos, y prohibió mencionar la palabra Omega. Pero las sombras no se disuelven con decretos. Y las voces del vacío siguen hablando, si sabes cómo escuchar. He dedicado mi vida a seguir esas voces. A rastrear los pulsos encriptados, los ecos de energía que se filtran a través de las corrientes cuánticas. Durante siglos, me guiaron a través de ruinas olvidadas, estaciones fantasmas y planetas que alguna vez pertenecieron a colonias humanas. Hasta que encontré el fragmento. Era un artefacto pequeño, apenas una esfera de obsidiana del tamaño de un corazón. Flotaba, suspendida, en una cámara sellada en las ruinas del sistema Lyra 9. Al tocarla, una chispa recorrió el aire y escuché una voz humana. Serena. Firme. Era Eric Valen. Si estás oyendo esto, entonces los Omega hemos cumplido nuestro propósito, o hemos fallado de manera irreparable. Su tono era tranquilo, casi melancólico. La voz de un soldado que había visto más allá de la guerra. No éramos dioses. Éramos hombres y mujeres que comprendimos que la violencia galáctica era un ciclo, un patrón de error. La guerra no era causada por la maldad, sino por el miedo. Y el miedo, siempre comienza en la ignorancia. El mensaje continuó, proyectando imágenes holográficas. Mostraban a los 7 miembros de la unidad Omega dentro del Nexus Core, rodeados por corrientes de energía pura. Sus cuerpos se desintegraban, pero sus mentes permanecían. Un ritual científico, una fusión consciente entre la carne, la máquina y la red de datos del universo. Nos convertimos en guardianes del equilibrio, no para dominar, sino para recordarles lo que el miedo destruye. Cada vez que una especie intente iniciar un conflicto masivo, sentirá nuestra presencia. No como enemigos, sino como el límite de su ambición. El holograma cambió. Mostró un mapa galáctico, con miles de sistemas marcados con puntos blancos. Cada punto representaba una especie inteligente. Y en el centro, la Tierra. Pero ya no brillaba azul. Brillaba dorado. La humanidad no está muerta. Está sembrada. Cada civilización que respira, cada planeta que aprende, cada mente que busca comprender, lleva fragmentos de nosotros. Nuestras ideas se dispersaron en el ADN de la expansión misma. Por un momento, creí entenderlo. Los humanos no habían desaparecido, simplemente se habían diluido en el universo. Su herencia genética, su pensamiento, su impulso por sobrevivir y crear, estaban esparcidos entre especies. Quizás nosotros, los que creemos no ser humanos, llevamos algo de ellos en nuestras células. El mensaje de Valen se volvió más personal. A quien escuche esto, no destruya lo que no entiendes.
No repitas lo que nosotros detuvimos. Si alguna vez crees que puedes ganar una guerra, recuerda que la victoria humana no se midió por la conquista, sino por el sacrificio. Nosotros no vencimos a la galaxia, la educamos. El aire vibró. Sentí una presión en el pecho, como si el espacio mismo me juzgara. Y entonces, la esfera habló una última vez, con una voz distinta. Una voz colectiva. La voz de los 7. El miedo unió a las especies contra nosotros. El respeto las mantuvo a salvo. Si vuelven a olvidar, ¿volveremos? La esfera se desintegró en polvo dorado. Cada partícula flotó hacia el cielo y desapareció en un destello. En mi mente, algo cambió. No sé si fue una visión o una conexión directa, pero vi un horizonte lejano, un planeta verde, un niño de piel oscura y ojos claros mirando las estrellas. Y supe que la semilla humana había germinado de nuevo. Regresé al consejo. Les conté lo que había visto, lo que había escuchado. Me llamaron hereje, traidor, manipulador de la historia. Fui exiliado. Pero el tiempo siempre revela lo que la política oculta. Décadas después, comenzaron los cambios. Nuevas generaciones nacían con reflejos más rápidos, con una empatía más intensa, con sueños de hierro y fuego. No todos eran humanos, pero todos compartían algo. Una determinación salvaje, un deseo inquebrantable de proteger la vida. Los científicos lo llamaron síndrome de resonancia. Yo lo llamé la herencia omega. Comprendí entonces la verdad que había escapado incluso al consejo. La humanidad no era una especie. Era una idea autoperpetuante, un virus de evolución que se adapta, enseña y sobrevive. Una chispa que puede aparecer en cualquier parte del cosmos. En cualquier mente que elija la valentía sobre el miedo. Y en ese instante, recordé las palabras de Valen, grabadas al final del mensaje. El día que el universo olvide el valor, volveremos a recordárselo. Hasta entonces, descansamos en cada uno de ustedes. Las estrellas parecieron responder. Miles de sistemas comenzaron a emitir pulsos débiles, sincronizados. Frecuencias humanas, ondas de pensamiento. Una red invisible uniendo mundos lejanos. Y comprendí, con lágrimas en mis ojos, que el silencio que ellos dejaron no era vacío. Era esperanza contenida. Un pacto entre el pasado y el futuro. Los Omega no murieron. Solo se dispersaron entre nosotros, esperando el día en que el universo vuelva a necesitarlos. Y ese día, cuando el miedo resurja, cuando los imperios se levanten de nuevo creyendo que pueden dominarlo todo, el cosmos temblará. Las estrellas parpadearán. Y una voz resonará desde el infinito, antigua y humana. Unidad Omega, en posición. Han pasado siglos desde que escuché por última vez el nombre, Omega. Soy viejo, tan viejo que mis huesos apenas recuerdan la gravedad de mi mundo natal. He visto imperios levantarse y caer, especies que olvidaron las guerras del pasado, y generaciones que crecieron sin miedo, hasta ahora. Porque el miedo ha regresado. Una nueva coalición, la Concordia Sintrax, busca expandirse más allá de las fronteras conocidas. Han redescubierto las armas prohibidas, los reactores de singularidad, los enjambres biotecnológicos. Creen que el universo les pertenece. Creen que los humanos fueron un mito, una invención para asustar a las especies jóvenes. Y mientras sus flotas cruzan los corredores cuánticos, el cosmos entero guarda silencio. Un silencio expectante. Un silencio que yo reconozco. Estoy en el observatorio del Irien Prime, mirando la vastedad del espacio. Los sensores muestran distorsiones energéticas cerca del sector Helios, el mismo donde se perdió el Astranul. Los científicos lo llaman una reverberación del vacío. Pero yo sé lo que es. Ese despertar. La primera señal llegó como una vibración imperceptible, un pulso que recorrió todas las redes cuánticas simultáneamente. Los navegadores sintieron náuseas, los sistemas de inteligencia artificial comenzaron a repetir un símbolo. Omio. El consejo, aterrado, ordenó silencio. Pero ya era tarde. El eco se expandía, reescribiendo códigos,
restaurando protocolos que habían sido enterrados por milenios. Y entonces, el cielo se abrió. Una grieta de luz cortó el espacio. De su interior emergió una figura titánica, metálica, envuelta en fuego azul. No era una nave, era una forma viva. Su estructura se expandía y contraía como un corazón, emitiendo pulsos de energía que resonaban en todos los canales de comunicación. Transmisión universal. Protocolo mega activo. Eran ellos. Miles de flotas alienígenas, armadas hasta los dientes, quedaron inmóviles. Los escudos colapsaron. Las armas se apagaron. Y una voz, la misma voz que escuché siglos atrás, se elevó desde la grieta. Unidad Omega en posición. Iniciando juicio de estabilidad. Las naves invasoras intentaron huir, pero el espacio mismo se dobló. Los motores fallaron, los sensores enloquecieron. Cada intento de ataque fue absorbido, disuelto en pura energía. El universo parecía rechazar la violencia. En cuestión de minutos, los millones de naves de la Concordia quedaron flotando, impotentes, frente a aquella entidad luminosa. Y entonces, el rostro de Valen apareció sobre cada mundo conectado. No era un holograma. Era una manifestación cuántica proyectada en el tejido del tiempo. Su voz sonó como un trueno suave, cargado de compasión y advertencia. Olvidaron lo que juramos proteger. Olvidaron el precio del miedo. No queremos destruirlos. Queremos que recuerden. Las palabras resonaron más allá del sonido. Las especies sintieron sus pensamientos directamente en el alma. Recuerdos antiguos emergieron, las guerras, los sacrificios, las victorias que costaron mundos enteros. La humanidad no busca dominio. Busca equilibrio. Si destruyen el equilibrio, destruiremos su voluntad de guerra. Pero si eligen la vida, los protegeremos, como siempre lo hicimos. Una a una, las naves de la Concordia comenzaron a detener sus sistemas de combate. Sus comandantes, temblorosos, enviaron señales de rendición. El espacio entero se iluminó con miles de destellos blancos, señales de paz. Y entonces, Valen habló por última vez. El ciclo se cierra. Que el silencio sea vuestro maestro. La grieta se cerró lentamente, absorbiendo la luz y devolviendo la oscuridad al cosmos. Pero ya nada era igual. El universo entero había sentido algo que trascendía la comprensión. La voluntad humana, latente, eterna, incorruptible. Las generaciones futuras hablarían de aquel día como el retorno del silencio. Las guerras cesaron. Las alianzas se reformaron. Y cada mundo, al mirar las estrellas, comprendió una lección que ningún arma podría enseñar. El miedo no se destruye con fuego. Se vence con memoria. Hoy, mientras mis manos tiemblan sobre este registro final, miro el firmamento una vez más. Veo los puntos dorados que titilan en la distancia. Cada uno es un eco, una célula viva del legado Omega. Y sé, sin duda alguna, que la humanidad nunca se fue. Porque en cada mente que elige la empatía sobre el odio, en cada ser que se levanta ante la injusticia, en cada especie que decide proteger en lugar de conquistar, late un fragmento de ellos. La humanidad no fue el fin de una historia. Fue el principio del equilibrio eterno. Y mientras mi corazón deja de latir, escucho una última transmisión, clara y brillante como una promesa. Aquí Unidad Omega. Misión cumplida. Que el universo recuerde. Porque temió a los humanos. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.